Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de Hablemos de Arte, edición Arte Textil, un arte que hasta hace no muchos años era considerado una mera artesanía y poco a poco fue ganando espacio dentro de lo que son las disciplinas artísticas, fue elevado, entre comillas, a nivel de arte mayor, a través del tiempo, y el recorrido que vamos a hacer hoy tiene que ver con una pionera del arte textil, y vamos a tratar de llegar hasta hoy, para llegar a comprender cuáles son los alcances de esta técnica, ¿no? De esta disciplina tan laboriosa y los usos que los artistas le dan. La pionera de quien les hablo es Annie Albers. Ella es alemana, nacida en Berlín. Es una artista que además, bueno, se llamaba Annelies Fleischmann, luego se transforma en Albers porque se casa con Joseph Albers. Es una artista que tenía todas las comodidades y la posibilidad de tener hijos y quedarse en casa. Decidió estudiar artes visuales y por eso ella se va a anotar en lo que era en ese momento, inicios del siglo XX, la escuela de la Bauhaus, que es la escuela de artes y oficios que tuvo una gran trascendencia porque generó una gran revolución en el arte. Recordemos que esos inicios del siglo XX son los que corresponden a las vanguardias artísticas, y realmente era una escuela que proponía que el artista fuera un artesano, ¿no? Lo que proponía era la fusión total del arte con la vida, y por eso los artistas tenían que aprender a trabajar con vidrio, con lana, con cerámicas, con tejidos, con todo. Tenían que salir como artistas integrales, y de hecho, para recibirse uno en la Bauhaus, tenía que mostrar un proyecto integral que incluía desde arquitectura hasta el mobiliario que iba a integrar ese espacio que uno diseñaba. Así que el problema que tuvo Annie es que cuando ella entró a la Bauhaus, el único taller disponible para ella, por ser mujer, era el taller de tejido. Y esto es hermoso porque ella dice, tejer, eso lo encontraba muy blandengue. Yo estaba buscando un trabajo de verdad. Me entregué al tejido sin entusiasmo, como la elección menos indeseable, y gradualmente las hebras prendieron mi imaginación. La realidad es que ella se va a encontrar con Joseph Albers, que también provenía de Weimar, y se casan en 1925, muy jovencita ella, tenían 11 años de diferencia, y juntos los dos se potencian, ¿no? Potencian uno la obra del otro. De hecho, Joseph Albers, bueno, es uno de los más grandes artistas abstractos, que trabaja sobre todo con la forma y el color, con la composición, y tenía una forma de enseñar muy poco ortodoxa, muy poco convencional. Y Annie va también a empezar a explorar, a experimentar con los tejidos, con nuevos materiales, ¿no? Y va a experimentar incluso con crin de caballo, imagínense, no solo con hilos tradicionales. Ahí está Annie con sus compañeras de la Bauhaus y con Joseph, que fue su gran amor. Me gusta mostrarles un poco la obra de ella junto con la de él, ¿no? Los dos telares de arriba son de Annie, y los de abajo son pinturas de Joseph, que bueno, son de diferentes etapas. El homenaje al cuadrado es como lo más famoso, lo que más conocemos de él, o lo que más trasciende finalmente. Para que tengan una idea, la Bauhaus es una escuela donde trabajó Kandinsky como profesor, trabajó también Paul Klee. La verdad es que los grandes artistas de ese momento formaban parte de esa institución de mucho prestigio, ¿no? Cuando se cierra la Bauhaus, Joseph y Annie, que ya venían viajando mucho, de hecho viajaban mucho a México, donde sentían que el arte vivía en todas partes, ellos se van a exiliar, se van a ir a Estados Unidos y van a trabajar como docentes en la Black Mountain College en Carolina del Norte, donde, bueno, justamente la experimentación de ambos va a ser muy fuerte, además del tema de la enseñanza,
y de hecho Annie va a escribir un montón de ensayos, y uno de sus libros más importantes va a ser sobre el tejido, donde va a hablar de lo que para ella es lo más importante en cuanto al tejido, ¿no? Y ella dedica un libro llamado Sobre el tejido, que lo publica en 1965, a mis grandes maestros, los tejedores del antiguo Perú. ¿Qué es lo que pasa? Que para ella, por ejemplo, les voy a leer un pedacito, dice: los comienzos suelen ser más interesantes que las elaboraciones y los finales. Comienzo significa exploración, selección, desarrollo, una vitalidad potente aún no limitada, no circunscrita por lo probado y lo tradicional. Encuentro intrigante observar los primeros intentos en la historia, no por el interés histórico, es decir, de mirar hacia atrás, sino por el hecho de mirar hacia adelante, desde un punto muy atrás en el tiempo, para experimentar indirectamente la euforia del logro alcanzado paso a paso. Esto es aprender. Y esto es son un poco de, acá les puse unos ejemplos de lo que es el tejido peruano, que es realmente obra de arte, es increíble, y ya les digo, los textiles del antiguo Perú son obras de arte, ¿no? No solo desde el tejido, desde el bordado, sino también desde las tinturas de los colores. Fíjense la cantidad de colores que hay, ¿no? Eran maestros a la hora de teñir también las fibras, ¿no? Y Annie va a decir: los textiles del antiguo Perú son, en mi opinión, los inventos textiles más imaginativos que existen. Forman, creo, la mayor cultura textil que conocemos. Tenían todas las técnicas que conocemos hoy, y algunas que son exclusivamente suyas. Su lenguaje era textil, y era un lenguaje de lo más articulado. Duró hasta la conquista en el siglo XVI. Hasta ese momento no tenían lenguaje escrito, al menos no en el sentido que nosotros consideramos como una forma de escritura. Lo interesante del textil peruano es que no solo tenía funcionalidad útil, ¿no? No solo era, no solo se hacían mantas y ropas, sino que también tuvo otras funciones, como por ejemplo la función religiosa, ¿no? Donde se usaban para ciertas actividades y rituales, ¿no? Para ciertas ceremonias. Económicamente también era una fuente de riqueza o de intercambio, tener y hacer tejidos, y socialmente también implicaban, por la calidad y el material y las decoraciones, implicaban una jerarquía social, los textiles. Además de que tenían, por supuesto, funciones, ¿no? Específicas como lo doméstico, lo económico y las ceremonias funerarias, ¿no? Pero realmente, por eso digo, es muy interesante que se va mucho más allá de la utilidad. No se hacía, por lo menos en las épocas precolombinas, no se hacía tejido solo para lo utilitario. Y estas obras de Annie son bellísimas. Ella, fíjense que llaman carta abierta, punteado, haiku. Hola, ella se refiere en algunas de las obras a ellas como si fueran realmente textos, ¿no? Ella es como si estuviera escribiendo sobre los tejidos. Usaba lana de algodón sobre todo, pero además usaba cáñamo, usaba diferentes materiales, y la verdad es que hay como algo de texto, ¿no? En su obra es como que nos lleva, de alguna manera, con el ritmo que tienen, a pensar incluso en un lenguaje cifrado, ¿no? Es como una obra que comunica. Y acá les puse 6 plegarias, me parece bellísimo este trabajo, una hermosura, y ahí pueden ver una vista de la exposición. Son tejidos grandes, ¿no? El telar era grande realmente, y me encanta siempre contarles algo del pensamiento del artista respecto del arte, ¿no? Para que tengan una idea, la Bauhaus, como les contaba, es una escuela donde se vuelve a la artesanía, lo artesanal. No hay un arte mayor, no hay arte grande y arte menor, sino que todo lo que es producido por un artesano, y después de esa funcionalidad tiene además pensado en el diseño, la belleza, eso ya es una obra de arte, ¿no? Entonces ellos cambiaron realmente la forma de ver el arte. Y Annie va a decir sobre la utilidad del arte,
dice, la utilidad no impide que una cosa, cualquier cosa, sea arte. Es la consideración, el cuidado y la sensibilidad con respecto a la forma, lo que hace que una casa o un tejido se conviertan en arte. Y es este grado de consideración, cuidado y sensibilidad el que debemos tratar de lograr. Ni el uso al que está destinado un objeto, ni el material del que está hecho, impide que un objeto sea arte, pues no hay materiales exclusivos reservados para el arte, aunque a menudo se nos diga lo contrario. Sabemos que una obra de arte puede estar hecha de arena o de sonido, de plumas o de flores, tanto como de mármol o de oro. Me parece un pensamiento absolutamente moderno y contemporáneo, esto que dice Annie Albers, ¿no? Que ya no hay, y con esto arranco efectivamente el encuentro, ya no hay materiales propios del arte, o sea, que sean solo reservados para el ámbito del arte, sino que realmente todo lo que implique un cuidado, una sensibilidad, una intencionalidad, puede conformar una obra de arte. Y va a decir, soy una tejedora, es decir, un artesano, y por lo tanto defiende una serie de nociones impopulares. La artesanía se extiende, por supuesto, de las cosas útiles a las inútiles. Y en el mejor de los casos, el arte, aunque el arte no tiene por qué ser necesariamente inútil, como a veces demuestra la arquitectura. Por útil e inútil me refiero intencionalmente inútil y a intencionalmente útil en un sentido práctico. Pero dado que las artesanías de hoy están fuera del curso general de la producción, a menudo se descubre que sus productos son inútiles sin sentido. Están esas teteras que gotean, esos platos demasiado esmaltados para limpiarlos en un lavavajillas. Lo inútil a propósito lo llamo arte, y lo veo como el fin último de todo oficio, porque si lo es suficientemente bueno, un trabajo en cualquier material, sin importar de qué manera, puede ser arte. Así que la gran enseñanza de Annie Albers, pionera del arte textil, es salir de la caja de que el arte tiene unos materiales o tiene una forma de hacerse en especial. La realidad es que no es así y que este tipo de disciplina, que es la del arte textil, ha atravesado muchas instancias para llegar a ser aceptada. Por supuesto que el impulso, ¿no?, lo trae la Bauhaus en Alemania y la Art Utemas en Rusia, que es una escuela que también tiene esto de tomar los métodos artesanales, ¿no?, para transformarlos en objetos artísticos. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, también vamos a tener las nuevas corrientes de vanguardia, como por ejemplo el informalismo en España, donde empiezan a aparecer estos artistas que hacen obras abstractas muy enormes y empiezan a poner material o trabajan directamente sobre arpilleras, ¿no?, sobre telas que realmente no eran el lienzo refinado, imprimado, que uno usa para pintar, sino que trabajaban con materiales crudos, ¿no? Con tela, con bordado y agregándole mucho material a esas telas. Y también aparece el arte povera en Italia, que es una vanguardia que lo que hace es justamente tomar materiales orgánicos, naturales, y mezclarlos, ¿no? Ustedes acá lo que pueden ver es a Pistoletto, la Venus de los Trapos, donde juntamente son obras, son telas donadas, ropas usadas de otra gente, ¿no? El arte povera justamente lo que va a hacer va a buscar eso, va a buscar retornar aquellas cosas que incluso se pudren, se rasgan con el tiempo, como que el tiempo forme parte también de la obra, ¿no? Y en Estados Unidos el Fluxus y el Pop. Acá lo que pueden ver es una obra de Claes Oldenburg, es un artista que lo que hacía era reproducciones de cosas cotidianas, sobre todo comidas, y las hacía con unas telas gigantes, que las inflaba como si fueran almohadones, ¿no? Muchas veces esas telas son como plásticas, que él las va a pintar para que, bueno, parezcan y aparenten ser pedazos de pizza gigantes, ¿no? Hay una hamburguesa enorme, bueno, un poco como que ridiculiza nuestros consumos y los transforma en obras de arte gigantes, ¿no? Que ya son como esculturas directamente. Así que como ven, lo textil va pasando por diferentes etapas,
y empieza a hacerse cada vez más visible, ¿no? Pero se podría decir que es un poco lo que sucede con el textil, es esto, ¿no? Que la introducción de textiles y fibras en el gran arte, siempre entre comillas, comenzó a ser visible con el movimiento feminista en los años 70 y 60, para reclamar la inclusión de prácticas artísticas que tradicionalmente habían sido relegadas al estatus menor por su consideración de trabajo de mujer o trabajo doméstico, ¿no? Como que solo las señoras en la privacidad de su hogar se ponían a tejer, a bordar o a coser, ¿no? Sin ir más lejos, nuestro arroz con leche nos habla un poco de eso, ¿no? Ustedes acá a la izquierda pueden ver una obra de Miriam Shapiro, que hacía unos collages con telas muy, muy barrocos, así muy rellenos de cosas, que además son súper femeninos, entre comillas, ¿no? Como que siempre ella va a poner flores, motivos florales, cosas que las mujeres usaban en ese momento, las ropas de los años 60. Y estos collages los va a llamar femage, que es una mezcla entre collage y femme, de mujer, y homage, que es de hombre, ¿no? Y tienen ciertas reglas para realizarse, y la primera de todas es que sea hecho por una mujer, ¿no? Y a la derecha pueden ver una obra de Judy Chicago, que fue una de las más famosas mujeres artistas del movimiento feminista, y esta es una obra del Proyecto Nacimiento, donde lo que ella hace es trabajar con más de 150 costureras para crear muchas imágenes que combinan la pintura y la costura, celebrando diferentes aspectos de lo que es un proceso de nacimiento, ¿no? Desde el dolor hasta la épica, hasta lo mítico, hasta esto de poder crear vida, ¿no? Algo lindo que me gustaría leerles sobre Miriam Shapiro y Melissa Meyer, que son las creadoras de estos femage, es que ellas van a usar estas técnicas, ¿no? Reservadas por lo general a lo femenino, al mundo de lo femenino, que son coser, cortar, cocinar, ¿no? Y dice así: ahora que las mujeres estamos comenzando a documentar nuestra cultura, corrigiendo nuestra trivialización y agregando nuestra información a los hechos y percepciones masculinos, es necesario señalar las extraordinarias obras de arte de mujeres que, a pesar de su belleza, son vistas como restos de la historia. Estas son las artistas que van a impulsar no solo el arte textil, sino la revisión de las mujeres en la historia del arte, que es un capítulo aparte para trabajar en otro momento. En Argentina particularmente, que se replicaba todo lo que sucedía en el mundo, porque en ese momento, en los años 60, Buenos Aires es uno de los ejes del mundo a nivel arte. En Argentina, Gracia Cutuli, que era una artista que se dedicaba al tapiz, va a fundar la primera galería de arte textil en América llamada El Sol, y también va a empezar a funcionar en el 77 el Centro Argentino de Arte Textil, aún activo, con muchas actividades para mirar, así que pueden pasar por la página web. Es una asociación civil donde se aunan todas las personas que están interesadas en la disciplina del arte textil, dan talleres, generan concursos, la verdad es que es muy lindo. Desde los años 60, las mujeres, ¿no? Sobre todo las mujeres de vanguardia, se apropiaron de las técnicas artesanales para adaptarlas a su propio lenguaje. Un ejemplo de esto es Delia Cancela, una gran artista argentina, que además incursiona en el mundo de la moda, ¿no? Y me gusta mucho algo que ella dice, porque siempre se trató de diferenciar, y esto viene pasando y va a seguir pasando, pero en nuestro mundo sigue sucediendo, que seguimos diferenciando y tratando de distinguir el arte de otras cosas, ¿no? Cuando el arte en realidad es una manifestación vital que se conecta con muchísimas fuentes, ¿no? Y ella, al respecto de hacer ropa, ¿no? Y conectarse con la moda, dice: la ropa debe comunicar ideas, y eso lo podés lograr haciendo moda o haciendo arte. Cuando veo un Balenciaga o un Schiaparelli me emociono. Lo que recibe el espectador es esa movilización emocional. ¿Para qué vamos a catalogarla como alta o baja cultura? No tiene sentido. Y es un poco así, no tiene sentido, porque si lo que justamente, como decía Annie Albers,
si la producción que uno está haciendo tiene una carga de sensibilidad suficiente, eso es una obra de arte. No hace falta que uno diga, es un vestido, entonces pertenece al mundo de la moda, o pertenece al mundo del arte porque, no sé, se usaron otras cosas, ¿no? Así que es muy interesante. Delia Cancela va a nacer y se va a criar en Buenos Aires, y va a estudiar en Bellas Artes, en la Escuela Superior de Bellas Artes, y va a formar parte de la gran movida del Instituto Di Tella de los años 60, ¿no? Y es un momento donde ella va a abrir la puerta a lo que es la moda dentro del campo del arte. Acá está con Pablo Mesejian, su pareja, en 1970, ahí están fotografiados por un fotógrafo para la revista Vogue, porque lo que ellos van a hacer es que van a empezar a trabajar juntos haciendo vestuario para teatro, y van a hacer una primera muestra que ahora les voy a mostrar imágenes, ¿no? Pero por ejemplo, fíjense estas mujeres, ¿no? Que ellos pintan. Son mujeres que son modelos, sobre todo la de la derecha, que es directamente una modelo de Yves Saint Laurent, con un paisaje, ¿no? Todo nos lleva como a un pop muy sintético, como muy romántico, ¿no? Si se quiere. Y claro, lo interesante acá es que, ¿qué pasa? Que Yves Saint Laurent es uno de los primeros diseñadores de alta costura que impulsa el prêt-à-porter, ¿no? Que es lo listo para usar, que es una revolución de democratización en el mundo de la moda. Justamente para estos artistas el arte tenía que unirse con la vida cotidiana, y no es nada más cotidiano que vestirse, ¿no? Entonces por eso lo que surge de esta cultura de los años 60 es justamente conectarse con el consumo, ¿no? Con lo cotidiano, con lo que la gente se lleva puesto, quiere ponerse, ¿no? Y el mundo de Delia y Pablo va a girar en torno de las modelos, de los actores, de las actrices, de los cantantes pop del momento, ¿no? Es como que toda la cultura de la farándula nutre ese arte que ellos van a hacer, pero tiene mucho que ver con la forma de vivir de esos años. Y esta es la primera muestra que ellos van a hacer juntos, que se llamó Love and Life, Amor y Vida. La hicieron en la Galería Lirolai. Yo acá les estoy mostrando reproducciones de cuando se hizo la retrospectiva de Delia Cancela en el Museo Moderno. Y esta muestra fue como algo clave, ¿no? La Galería Lirolai fue un punto clave de las vanguardias de esa época, de los 60, y esa instalación ocupaba todo el espacio con cuadros de flores, con estos astronautas que flotan por los aires, con nubes, ¿no? Y estas son pinturas, sobre todo, bueno, la entrada vieron que es un textil justamente, pero son pinturas ensambladas, son pedazos de pinturas ensambladas, ¿no? Para formar este tipo de obra. Delia lo que va a decir sobre los años que estuvo con Pablo, dice, a pesar de que éramos muy diferentes, las ideas surgían de una misma fuente. Era muy extraño. Aceptábamos la idea del otro y enseguida la incorporábamos. Había una esencia que nos reunía. Y esto que yo les puse acá al costado, que comienza como Nosotros amamos, es un manifiesto que ellos escriben, bueno, re lindo, después lo pueden buscar, donde justamente todo lo que mencionan es como muy de la época, ¿no? Aparecen los Rolling Stones, Sonny Cher, bueno, Saint Laurent, Las Pieles, Alicia en el País de las Maravillas, que es como un puntapié también para la obra de Delia Cancela, las revistas Ringo, las Baby Girls, ¿no? Todo lo que se estaba, digamos, en ese momento impulsando dentro de lo que eran las modas, ¿no? Las modas urbanas. Bueno, es súper interesante. Y el recorrido que uno hace es, hay que entrar por esa puerta al amor y a la vida, ¿no? Súper interesante. Delia Cancela, en el ámbito de la moda, ¿no? Se va a hacer muy famosa a través también de sus vestuarios, ¿no? Por ejemplo, hizo el vestuario para Drácula, una obra que se hizo en el Di Tella en el 66, y para Sueño de una noche de verano,
que se hizo en el 68 en Teatro Caminito. En el 66 va a ser un año súper importante para Adela Cancela porque se va a ganar el premio BRAC, y eso le va a permitir viajar a París junto a Pablo Messiaen, y ahí sus trabajos se difundieron por revistas como Vogue, para Harper's Bazaar, Queen, expuso en galerías de París, Europa, Asia. Realmente se disparó su fama, consolidándose como una de las mujeres del pop argentino en el mundo, ¿no? Algo súper interesante de esta serie, que es la serie de los corazones, ¿no? Que empieza en el 64 y sigue hasta hoy, inclusive, es que le preguntan por qué el corazón siempre tuvo tanta importancia en su trabajo. Y ella dice, en un comienzo, quizá como la idea que representaba el mundo femenino. Le preguntan también por el feminismo, ¿no? Y ella dice, yo siempre negué que era feminista, hasta hace poco, porque creo que no importa lo que uno diga o cómo se defina, sino lo que hace con su trabajo. Tomar todos los elementos del universo femenino y trabajarlos con humor e ironía fue una crítica a un rol estereotipado de lo que debía ser una mujer cuando yo era joven. Mis primeros trabajos son collages que abordan la condición femenina, hombres y mujeres con ropa interior o modelos ganadoras del premio Miss Universo, pero con armas de juguete. Dice, desde muy chica me incomodó la violencia en la idea de mujer objeto. Yo era muy joven cuando empecé a verlo y a trabajarlo con el arte. Tenía 20 años. Después viajé a Europa y lo vi con mis propios ojos. Todo el movimiento feminista en acción. Y acá tenemos algo de lo que son sus vestidos. Este vestido rosa que está a la derecha, muy hermoso. Va acompañado de un texto que dice, vestido en gasa de algodón rosa, vestido que alude a otros perdidos para siempre. Ausencia de cuerpo que no acepta, amor a pesar de todo. Amor. Es una prenda que mide más de 10 metros de largo y que ahora forma parte de la colección del Museo Castañino Macro en Rosario. Después tenemos en el centro a Ofelia, fíjense qué increíble, ¿no? Porque Ofelia es la muchacha que vemos como muerta en el agua, ¿no? Acostada dentro del agua. Esa pintura además que a todos nos quedó acá, de Millet, y ella lo representa con estas telas, ¿no? Como si la tela representara a la persona. Son telas que además están intervenidas con dibujos. Y los vestidos, donde ella siempre realiza como un surcido con, ella trabaja más que nada con gasas, ¿no? Y algodón, pero ella hace ese surcido rojo tan fuerte, que es como que sale del corazón, ¿no? Y de alguna manera representa muchas heridas, que hoy en día, incluso en un video dice que tiene que ver con los femicidios, ¿no? Así que eso es como una sangre que pertenece a todas las mujeres. Pero bueno, su interés se va más allá, digamos, de lo bidimensional, ¿no? Porque como veíamos hace un rato, están los corazones que se cuelgan contra la pared, o estos vestidos, pero también aparece también este tipo de figuras, ¿no? Esta obra que ella realiza sin título, que fue expuesta hace tiempo en Fundación Proa, en el marco de la muestra Crear Mundos, que eran todas mujeres. La vi en vivo, esta obra es impactante porque es enorme este vestido, y es un vestido de lienzo, que es un material muy noble, y sobre este lienzo hay pegados retratos de mujeres, artistas de todos los aspectos del arte, como Agnes Varda, está, bueno, Elsa Schiaparelli, por supuesto, está Leonora Carrington, Sonia Delaunay, muchas artistas que realmente ella admira, ¿no? Esta obra ella la realiza con la colaboración de la Banda de las Agujas, que son muchas artistas que trabajan justamente cosiendo, así que ya acá se arma no solo un homenaje a las mujeres, sino que está realizado de manera colaborativa. Esto lo vamos a ver muy seguido a lo largo de este encuentro, el tema de lo colaborativo en lo que es el tejido, el bordado, el coser, ¿no? Compartir este ámbito. Y me gustó mucho lo que ella dice de Simone de Beauvoir, porque tiene un poco que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Dice ella, Simone de Beauvoir, hablaba de algo que yo sentía,
cuál era el rol de la mujer, por qué no podíamos hacer ciertas cosas las mujeres, por qué había que vestirse de determinada manera. Cuando yo era chica, los atributos femeninos tenían que estar a la vista. Yo detestaba todo eso, toda esa cosa del físico, de lo femenino y lo masculino. Cuando leí a Simone de Beauvoir, entendí muchas cosas que no podía explicar con mis propias palabras. Es muy interesante eso también, porque a veces uno necesita basarse en algo que otra persona proponga para justamente encontrar su propia forma, ¿no? Hay un programa muy lindo que creo que lo hace Canal A, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Los Visuales, y hay un capítulo dedicado a Delia Cancela. No se lo pierdan porque es precioso el programa y cuenta su propia historia y habla bastante de su obra también. Y habiendo pasado por estas dos pioneras, una internacional y una en Argentina, vamos a ver a un dúo y dos artistas contemporáneas que trabajan con el textil a pleno, y específicamente vamos a empezar por Ana Teresa Barbosa, es una artista muy joven que tiene 40 años, y que está en este momento, inauguró su muestra esta semana en el Museo Malva, es una muestra individual, y me resultó muy atractiva su obra, sobre todo por saber de dónde viene la investigación de ella, ¿no? Ella va a estudiar en la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Perú, es limeña, y también va a tomar unas clases en las escuelas Modart de París, ¿no? Donde aparece también esto del textil. Y ella va a decir que la costura es una herencia de su abuela. Dice, ella cosía, bordaba, tejía, y todo lo que hacía era hermoso. Cada vez que la visitaba, ella siempre estaba tejiendo algo, bordándole flores a un mantel o cosiéndose una blusa. A los 12 años, ella me enseñó a utilizar la máquina de coser y conocí la revista Burda, de donde hice mi primera blusa y falda. Podía quedarme horas con la máquina de coser, haciendo prendas que al final no me podía poner porque las arruinaba. De toda esta influencia de la juventud, ella va a tomar para trabajar en su propia obra, ¿no? Lo que es muy interesante es de dónde arranca, y también lo que vamos a poder ver acá en vivo, si asistimos a su muestra en el Malva, que es que dice, la decodificación del mundo es una fórmula cerrada que hemos construido para la eficiencia, deponiendo la afectividad y la sensibilidad. Nuestra falta de contacto con el mundo que nos rodea ha hecho que a cada instante lo volvamos invisible y desechemos la curiosidad por descubrir los cambios que diariamente en él ocurren. La obra de Ana Teresa Barbosa va a partir de su propio cuerpo, ahí lo que pueden ver son autorretratos, ella va a hacer autorretratos donde va a trabajar sobre su propio cuerpo, atravesado por justamente lo textil, ¿no? Es muy impactante, su especialidad es el bordado, y realmente lo que ella va a hacer, bueno, se va a especializar en bordado, en tapiz y en cestería, después vamos a ver obras que tienen que ver con esto, pero ella va a trabajar tanto en pequeños tapices con fotos intervenidas, como en grandes instalaciones, ¿no? Y de nuevo, lo que decía Annie Albers, ella, viniendo además del Perú, se va a remitir absolutamente a los textiles antiguos de Perú, y va a tratar de buscar conexión con comunidades locales y con el entorno natural de donde provienen los materiales para usar para la obra, ¿no? Siempre va a estar rodeada de gente que le va a enseñar el oficio, ¿no? Entonces ella justamente lo que hace es como tratar de conectarse con los propios orígenes, ¿no? Con los pueblos originarios, a la vez que aprender un oficio que ella pone y lo transforma en obra de arte, ¿no? Es muy, muy interesante porque además esa conexión con la naturaleza va a aparecer de una forma muy poética, pero lo que es muy, muy interesante de ella, sobre todo, es que va a explorar estas prácticas antiguas, ¿no? Los materiales, bueno, por supuesto el algodón y la lana precoloniales, las tinturas, las formas de teñir y conseguir los colores. Pero el comienzo va a ser trabajar sobre su propio cuerpo, ¿no?
Fíjense, estas dos obras son increíbles. Acá mezclan un poco las disciplinas, ¿no? Acá tenemos dibujo y bordado en el de la izquierda, y a la derecha también dibujo, bordado y costura, ¿no? Porque hay todos esos pedazos, ese follaje que ven, ¿no? Ese pasto, son todos pedazos de tela. Y ahí está ella cosiéndole un traje de oso a su novio, Rafael Freire, que ahora lo vamos a ver, que trabaja prácticamente con ella, ¿no? Él es actor, pero trabaja con ella y escribe los textos para sus muestras. Bueno, hacen una pareja, un dúo, de nuevo un dúo muy potenciador del arte. Y acá, como pueden ver, justamente leer el paisaje es como una forma de abordar la naturaleza, deconstruyéndola, desarmándola en estratos, ¿no? Tratando de ver cómo es el proceso, cómo trabaja la naturaleza, y cómo se unen o se pueden unir diferentes mundos, ¿no? Sobre todo abajo a la derecha, con esa pieza de madera que está rellenada con pedazos de cesto, ¿no? De junco. Es muy intrigante, porque son cosas que pueden suceder, como que la naturaleza realmente es mágica, y ella trata de buscar y comprender esa transformación, ¿no? A raíz de justamente nuestra falta de contacto con la naturaleza. Entonces, el paralelismo en la obra de Ana Teresa Barbosa es entre el trabajo manual, que lleva un gran tiempo, es un proceso largo, y los procesos de la naturaleza, que también son graduales y lentos, ¿no? Entonces, bueno, todo el tiempo va a estar jugando con eso, y las obras que tienen fotografía, por ejemplo, justamente, de nuevo, ella va a estar en el lugar in situ. La fotografía es de ella toma fotografías, lo cual implica que ella habita el lugar que después va a aparecer en la obra, y así como lo habita y deja esa huella, ¿no? Es como retornar al ser, ¿no? Retornar a estar presentes en la naturaleza. Y justamente esta rapidez que tiene la cámara de fotos para tomarla instantánea es contrapuesta al trabajo que ella va a hacer después con el telar y el bordado, que es un trabajo minucioso, largo y muchas veces inacabado, ¿no? Es como que ella a propósito no termina su trabajo. O elige dejar esos espacios vacíos también, ¿no? Esto de las técnicas y la materialidad, y en los procesos también son decisiones, ¿no? Ella va a decir de su obra: en estas piezas me aproximo al mundo vegetal y al paisaje. A través del laborioso y minucioso trabajo del bordado y el tejido, trato de acercarme a sus ritmos y su constante transformación, y así forzarnos a tomar una mirada contemplativa sobre nuestro entorno. La imagen es tejida a partir de mapas geológicos, climáticos e hidrológicos de las zonas donde la fotografía fue tomada. Los hilos que componen la imagen están hechos de fibras animales y vegetales y teñidos con tintes naturales, por comunidades cercanas al paisaje que vemos en la foto. Acá el paisaje del índigo, lo que ella va a hacer es tomar una planta cuyas hojas se usan para preparar la tintura de color índigo, ¿no? Que es este azul que ven acá a la izquierda, y a partir del bordado y el teñido como herencias, la pieza lo que hace es como aproximarse al origen, ¿no? Y a esto de la transformación de los materiales que provienen de plantas, ¿no? Entonces justamente está, ahí como pueden ver, están esas manos que vienen de plantas, trabajando en la tintura, ¿no? Sumergiéndose en ese color índigo. Y esto es probablemente lo que nosotros vayamos a ver, o parte de lo que vayamos a ver en el Museo Malva, si vamos a la muestra individual de Ana Teresa Barbosa, que tiene que ver con destejer la imagen, ¿no? Ella presenta estas canastas unidas, tejidas en 30 días, ¿no? Es una instalación que mide 3 por 3 metros, donde las cestas se desarman y se transforman como en una alfombra. Me parece espectacular. Justamente lo que hace acá se llama destejer la imagen, porque justamente lo que dice es destejer la imagen,
es desmembrarla en fibras sensibles al tacto, es penetrar en la piel de la superficie visible y entender los procesos manuales y corporales con que tomaron forma. Así como la naturaleza tiene un proceso que da forma a las cosas, lo que Ana Teresa Barbosa trata de hacer es acercarse a esa forma de hacer de la naturaleza. Ahí arriba a la derecha lo que pueden ver es una piedra de ónix de Huancayo con lana de oveja y alpaca teñidas con tintes naturales. Y a la derecha pueden ver como un macizo, ¿no? Como si fuera una gran piedra teñida con 5 tintes vegetales de Lambayeque. Ella va a ir buscando de cada zona, de cada región, el material que se usa, la tintura, el tinte natural que se usa para trabajar en algo nuevo. Y fíjense qué hermosura como aparece también el ovillo, ¿no? Aparece como si formara parte de la imagen. Acá de nuevo están las fotografías que ella misma toma, habitando el lugar, y de donde después va a tomar los tintes y las fibras para su bordado. Y el bordado, que lleva tiempo, inevitablemente nos lleva a enfocarnos en un proceso, a tener paciencia y a seguir, ¿no? Y también a decidir que las decisiones que tomemos tienen que ser firmes. Este es el texto, el pedacito de texto que yo les leí recién, y me gusta mucho lo que dice acá Rafael Freire, que acá está en la pareja de ella, que escribe los textos, ¿no? Y dice, reaprender la labor de los artesanos significa restablecer contacto con estos procesos. Entender que detrás de la imagen existe una huella dejada por el cuerpo y la naturaleza. Y vamos a seguir con Leo Chacho y Daniel Giannone. Chacho y Giannone ya son prácticamente una marca. Ellos son una pareja, se conocieron en 2003 y bueno, se enamoraron y comenzaron también a trabajar juntos. Y dicen así: nos conocimos en el año 2003 y desde ese momento decidimos ser una pareja en la vida, en el arte y trabajar en colaboración. Después de estudiar pintura por muchos años, al encontrarnos decidimos bordar, como si pintáramos con agujas e hilos. También trabajamos con porcelana, impresión textil y grabado. El evento en el que ellos se van a conocer se llamó Estudio Abierto, era un evento que se hacía en las tiendas, donde eran antes las tiendas de Harrods y Gatti Chávez, y estaba curado por Ana María Batistosi, que es una teórica de arte muy importante, y ahí es donde ellos, que están en un momento, 2003 era momentos de gran crisis acá en Argentina, por más de que hubiera mucha producción artística, ellos deciden ver cómo intervenir en el espacio con una obra conjunta, como los dos ya venían yendo uno al estudio del otro y tocando las pinturas ajenas, decidieron bordar sobre un colchón, se bordaron a ellos mismos como si fuera un autorretrato de ellos mismos desnudos acostados, ¿no? De alguna manera esto va a marcar la temática de su obra, que va a ser todo el tiempo esta familia, que ellos dicen esa familia queer, como se definen, ¿no? Con sus hijos mascotas, como este perrito que es Piolín. Y bueno, van a empezar a trabajar con muchísimos puntos, soportes, telas, texturas. Hay un tema que es un eje, ¿no? Y mucha paciencia y entrega, y se nota mucho en los trabajos que están de una manera, terminados de una manera hermosa, impecable, ¿no? Y una frase que elijo para empezar esta parte es una que ellos van a usar bastante, de Carlos Jauregui, que fue un activista por la diversidad sexual en Argentina, en los años 60, y dice: en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una esperanza política. La obra de Chacho y Giannone no solo es bella, no solo es hermosa y no solo es autobiográfica o autorreferencial, sino que también tiene mucho que ver con los estereotipos, tiene mucho que ver con la diversidad, con el apoyo a esa diversidad. Entonces ellos van a ir transformándose
bordado a bordado en diferentes personajes, si se quiere. Fíjense acá a la derecha, bomberos, ¿no? Ellos están on fire, son un fuego, y alrededor están todos estos hombres musculosos, disfrazados propios de las revistas porno, ¿no? Entonces va a aparecer todo el tiempo el estereotipo del hombre gay, de cómo debería ser para la cultura, ¿no? El de la izquierda me pareció una belleza total, se llama Arcoíris de luna y de sol. La forma en que ellos trabajan, que dicen que se asemeja a la pintura, lo es porque para trasladar todo lo que ellos ya saben de color, que aprenden pintando, lo hacen usando hilos y lanas, ¿no? Dice, nosotros pensamos que estamos pintando con agujas e hilos, porque la actitud es la misma que teníamos cuando los soportes usados eran bastidores. Intentamos no seguir patrones de la técnica del bordado, por el contrario, los modificamos. Creamos un tercer color desarmando hebras de hilos de diferentes colores o tonalidades para luego mezclarlos. Mezclamos puntos, modificamos algunos de ellos, pensamos en veladuras, sombras, volúmenes creados con hilos de colores. La intención es la misma que la pintura, me parece increíble. Ellos van a trabajar no solo colgando la obra bidimensional, sino que muchas veces la obra se va a transformar en instalaciones que incluso tienen que ver con cerámica, con cortinas, con vitrinas, hay espacios nuevos, ¿no? Generan espacios nuevos, y a su vez también van a tener proyectos colaborativos súper interesantes que les voy a mostrar ahora. Los materiales, además del bordado, de los hilos, ¿no? Que ellos los mezclan como si fueran pinturas, van a usar también muchos materiales reciclados, ¿no? Por lo general, materiales propios del hogar como manteles, sábanas, servilletas, ¿no? Cortinas, y es como que ellos sienten que le dan así una segunda vida a ese material que además es doméstico, y que habla mucho también de cómo era el arte textil, ¿no? Que es lo que veníamos contando, que era algo relegado a las señoras, mujeres, ¿no? Para su ámbito doméstico, para su hogar y nada más, ¿no? Ellos dicen, hogar como espacio confinado para las mujeres donde realizan sus actividades, ¿no? Dicen, en primera instancia, nos interesa romper estas barreras entre género y trabajo, al apropiarnos de esta técnica, y por otro lado, convertir nuestro hogar en la cocina de nuestra producción, ahora devenido en estudio. Estos materiales, que todos fácilmente podemos reconocer, como servilletas, manteles, caminos de mesa, se pueden encontrar en cualquier hogar, y ahora, al ser intervenidos por nosotros, son elevados a la categoría de alto arte. Lo que veníamos contando, se sale del espacio doméstico para decir otra cosa. Fíjense el barroquismo, el horror al vacío que hay en estos trabajos, y ellos son los indios que habitan esta selva, ¿no? La familia en el alegre verdor, esta tremenda jungla llena de personajes, animales, candelabros, hay un sillón en el medio de la selva, bueno, es como que ellos se llevan a donde necesitan. Y acá va a aparecer Piolín, sobre todo Piolín, uno de los perritos de ellos, y esta obra fue súper importante porque fue una obra que como que los proyectó al mundo, ¿no? Es una obra que empezó a girar por diferentes bienales y espacios legitimadores, digamos. Lo que me gusta mucho de la obra de Leo Chacho y Daniel Giannone es que hablan también mucho del tiempo, ¿no? Esto que les contaba hace un rato, de tiempos y procesos, ¿no? Dicen, el tiempo es un factor que atraviesa toda nuestra obra, no solo por el tiempo que lleva a realizar una pieza, sino por lo que sucede durante el proceso, y lo que luego queda plasmado en el trabajo realizado. Hay una necesidad de atrapar ese tiempo que corre vertiginosamente en el mundo contemporáneo, y dejar en cada puntada su huella. Cuando decidimos autorretratarnos, también hay una actitud de atrapar ese momento. Hoy, en el transcurso de estos 20 años produciendo juntos, podemos ver cómo fue el tiempo modificando nuestros rostros. En algunos de ellos parecemos otros, pero siempre somos los mismos.
Esto de, que les contaba hace un rato, ¿no? Que el proceso es un proceso largo, en el que uno tiene que estar definido a lo que va a hacer, ¿no? Esta es una muestra muy hermosa que se hizo en la Galería Ruth Ben-Sakar, donde lo que ellos hacen es rescatar, ahí abajo a la izquierda pueden ver, y las cortinas igual, que las cortinas que uno tenía que atravesar para llegar al bordado, ¿no? Primero están las cerámicas, que son realizadas con una escuela de cerámica, justamente con un montón de dibujos que, al igual que las cortinas, remiten a grandes artistas de la historia, mujeres, que ellos rescatan, ¿no? Esto es feminismo, justamente. Algunas artistas como por ejemplo Annie Albers, Gunta Stoltz, ¿no? Sonia Delaunay o Elena Iscue de Perú. Dice, eran grandes pintoras, pero las mandaron a trabajar con los textiles, por la asociación con lo doméstico. En esta especie de homenaje las traemos a la contemporaneidad. De ahí el uso de los textiles hogareños. Ahí, como pueden ver, hay cortinas, que son cortinas comunes de cualquier casa, que están intervenidas con motivos de las pinturas de estas mujeres. Lo mismo que abajo pueden ver en el centro una alfombra de un diseño de Gunta Stoltz, que ellos también de nuevo le intervienen, ¿no? Y además de justamente esta inquietud que ellos tienen por el autorretrato, tienen también esta inquietud de, bueno, justamente ser una pareja homoparental, como dicen ellos, por una lucha que bueno, que va dando sus frutos, ¿no? Por esto de la tolerancia a la diversidad. Y lo que hacen es presentar un trabajo en 2018 en el CCK, donde lo que se presenta es un taller que estuvo abierto por meses, donde la gente podía inscribirse e ir justamente a coser y a trabajar en esta bandera del orgullo. Justamente se llama Familia 6 Colores, son los 6 colores de la bandera del orgullo gay. Y lo que ellos hacen justamente es esta participación del público, ¿no? Ligada a la democracia, justamente a abrir la experiencia estética a toda persona que tuviera ganas. Forma parte de este proyecto que se llamó Banderas del Orgullo, ¿no? Se realizó una bandera enorme en el CCK, y después esta bandera formó parte de la ambientación de la Carroza Loca, que formó parte de la Marcha del Orgullo en noviembre de 2018. Acá los podemos ver bajando con la bandera por las escalinatas del CCK y en la carroza, en la carroza que pasa por la Marcha del Orgullo Gay. Este proyecto ellos lo van a llevar al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, y se va a llamar Celebrando la Diversidad. Y el proyecto ahí es también de nuevo un mosaico textil, como pueden ver son todos cuadraditos, donde lo que hacen ellos es teñir prendas de estos 6 colores, y justamente el proyecto fue crear la bandera del orgullo de 113 pies de largo y 15 de ancho, y fue realizada con telas que iban recibiendo en donación, que después se unieron. Dice que esta enorme bandera fue la portavoz de más de 3.500 personas de la comunidad, que participó escribiendo un mensaje positivo acerca de la importancia de vivir y celebrar la diversidad. La gente ofrece sus pertenencias, o sea, ropas que usaron, que disfrutaron, porque la ropa también es una declaración, ¿no? Dice, elegís algo para vestirte y entregarlo para crear una pancarta, también es de lo que se trata la bandera del orgullo, una expresión que transmite visibilidad, generosidad, amistad y amor. No se trata simplemente de arte, sino de un relato y una percepción de pertenencia. Esto es un work in progress, un trabajo en progreso, que puede seguir creciendo a medida que pasa el tiempo, pero bueno, fue muy impactante, fíjense el tamaño que tiene esa tremenda bandera, ¿no? Y esto del mosaico, ellos lo van a trabajar mucho, van a quedar flasheados con los mosaicos pompeyanos, como todos nosotros, donde cada pedacito, cada cuadradito que ustedes ven es un pedacito de tela,
cortada así como viene, o teñida, ¿no? Para la ocasión. De nuevo, bueno, ellos están ahí en ese tótem rarísimo que está cayendo al agua, y esta obra me parece muy simpática que se llama Splash Criollo, porque hay una obra muy interesante de David Hockney, que es lo que lo proyecta, ¿no?, a la fama, que él la va a pintar en ese sol de Los Ángeles. Él es inglés, entonces se muda a Los Ángeles, hay una iluminación ya de por sí distinta, que a la hora de pintar le resulta una cosa exultante, impresionante, y él va a pintar una obra que se llama Splash, justamente, donde lo único que se va a ver es justamente la salpicadura, y no se ve a nadie, ¿no? Es como si hubieran tomado la foto de la persona que acaba de sumergirse en el agua, ¿no? Así que me resulta muy, muy amoroso que se refieran a esa obra de arte, y siempre va a haber guiños para artistas de la historia del arte todo el tiempo, ¿no? Justamente acá el guiño es con Violeta Parra, que injustamente no conocemos su obra textil, pero fue una artista que además de poesía y canción, se dedicó al arte textil, y ella tejía en arpillera. De hecho, en la época, y esto me lo contó mi madre, que es chilena y proviene justamente de la dictadura de Pinochet, la vivió siendo joven, las mujeres de las arpilleras se juntaban clandestinamente para abordar mensajes de amor y de paz, ¿no? Fíjense, la de la derecha es justamente el tejido original, el bordado original de Violeta Parra, es bellísimo, se llama Contra la Guerra. Y a la izquierda podemos ver el homenaje que le hacen Chacho y Giannone a Violeta Parra, también bordando una arpillera, por supuesto con ellos presentes, ¿no? De ella dicen: fuimos jóvenes y crecimos escuchando a Violeta. Ella fue una cantautora que escuchamos mucho durante nuestra adolescencia, reclamando y hablando por el pueblo, por los campesinos, y parecía que nos cantaba todo a nosotros y estábamos separados por un cordón andino, pero era una realidad que también nos tocaba. Y por último, algo que me gustaría contarles justamente de los artistas con el arte, ¿no? Ya acá estamos viendo como diferentes versiones y usos del arte textil, ¿no? Y le preguntan en una entrevista: ¿cómo creen ustedes que el arte puede tomar los descontentos y las demandas sociales? ¿Cómo lo abordan ustedes, tanto de las obras que realizan como dúo, así como las piezas colectivas que trabajan con distintas comunidades en los lugares que exhiben? Y Leo Chacho va a decir: no sé si el arte debería hacer eso. Yo creo que los artistas tenemos que trabajar con absoluta libertad. Y cuando se empiezan a cruzar las historias, lo que sucede en las sociedades y las producciones artísticas, ahí algo emerge. No creo mucho en los artistas que especulan con lo que sucede socialmente para hacer algo en consecuencia. No creo mucho en esas maneras. Sí creo que los artistas que trabajamos en estos contextos y que vivimos en realidades particulares, que se produce a partir de eso. Si te pones a pensar en la historia lineal del arte, como se podría llegar a construir, ¿cuántos son 10 años? Ves que es nada. Por eso hay que trabajar. Y yo creo que después, en un tiempo, alguien armará una historia del arte, porque sabemos que es así. De alguna manera, el trabajo está atravesado por las problemáticas sociales, y uno puede tomarlas o no, pero que está atravesado, ¿no? Ellos van a tomar la bandera, sobre todo de la diversidad de género, y la van a poner en los ojos de todos a través de estos estereotipos, de estos chachos y llanones que adoptan diferentes formas de ser, habitando estos bordados tan, tan hermosos. Y la última artista que les voy a mostrar hoy es una artista argentina muy interesante, Analía Gauguín. Su obra se marca en lo que es el arte textil contemporáneo, y les voy a contar un poco, antes de contarles sobre ella, algo que fui leyendo, sobre todo unos textos de la curadora Quequena Corbalán, que se ocupó bastante del arte textil y hoy día tiene una galería llamada Olla Roja. Son proyectos muy interesantes que pueden seguir y que pueden ir a visitar incluso. La galería está en Palermo Soho, así que pueden pasar. Y ella va a contar que en Latinoamérica, a partir de los primeros años 70,
con las primeras manifestaciones de feminismo, como les mostré antes, Miriam Shapiro, Judy Chicago, son las primeras mujeres que van a revisar la historia del arte, ¿no? y la posición de las mujeres dentro de la historia del arte, y además de la difusión de las obras bordadas de Violeta Parra, junto con lo que hace Mari Tapia, que es tomar el textil autóctono y trabajarlo como en las modas, ¿no? Y darle importancia. Ese trabajo manual empieza a tener un espacio por fuera del espacio doméstico y se amplía el horizonte de lo que es el arte textil. Y ella va a explicar que para ella va a haber dos vertientes para pensar el arte textil. Por un lado va a estar el fenómeno cultural global articulado, legitimado y explotado por un mercado, por instituciones hegemónicas y por agendas asignadas por el consumo, son las ferias, las bienales, los encuentros, ¿no? Con un modelo de artista individual inserto en esos circuitos. Y enfrentado a eso, la escena de las prácticas de perfil comunitario, que involucran contextos y saberes situados, ponen el acento en la producción y tienen una clara voluntad colectivista. Lo que se hace, sobre todo en Olla Roja, que es esta galería de Quequena Corbalán, es justamente trabajar en comunidad. Hay como una gran red de mujeres que exponen su obra y van trabajando juntas con todo esto. Es muy interesante. Dice que actualmente surgen con vehemencia proyectos textiles que provocan conexiones nuevas, que imbrican deseos comunitarios y posicionamientos políticos. Replantean el sentido y método de la lucha y sobre todo preguntan qué es un artista, qué es el arte, qué cuerpos acceden, cómo se juega el rol de las organizaciones, qué posibles habilitan, cómo figuran o configuran otras humanidades. Súper interesante me pareció el texto y me parece que tiene mucho reflejo lo que vamos a ver ahora, porque Analía, que va a crecer también observando a alguien de su familia, como es su abuela, y va a estar conectada con el arte desde que es muy chiquita, gracias a eso, ella refleja un poco las dos vertientes, ¿no? Ella va a tener su obra personal y una obra colectiva súper, súper interesante, que también tiene un tinte muy político, ¿no? Vamos a ver ahora un poquito. Les voy mostrando un poquito las imágenes, pero primero les quiero contar estas palabras. Yo le pedí que me contara si tenía una frase, un lema, algo que remitiera a lo que para ella tiene que ver con su producción artística, y me dijo que hay palabras para ella que son motores, que conducen o desde donde se para, ¿no? Son poesía, acción, compromiso, colectivo, urdimbre, tejido. Pero tejido no solo como lo textil, ¿no? A lo que nos vamos a referir ahora, sino como red o sostén, como comunidad. Esto es muy importante, ténganlo en mente, ahora cuando observemos las obras. Estas son obras de 2021, muy recientes, Casa con Jardín. Ella pone un texto previo a esto que es todos los paisajes te pertenecen, me parece hermoso, que además tengo ganas de acostarme en esas alfombras de colores tan vívidos, me parece bellísimo. La abuela de Analía, que vivía arriba de la casa donde ella vivía cuando era chiquita, tenía un taller, era modista de alta costura, tenía sus empleadas y hacían vestidos importantes, vestidos de fiesta, y ella recuerda, por ejemplo, a las empleadas aplicándole piedritas, ¿no? Detalles a los vestidos. Para ella ese recuerdo es como si fuera una juguetería, ese espacio. Así que hay como un primer estímulo que en realidad ya no lo registra hasta mucho más adelante en su carrera, ¿no? Ella descubrió su amor por el textil más adelante, pero siempre estuvo conectada con el arte, interesada, tanto así que cuando tenía más o menos 8 años, le insistió a una vecina que tenía, que era una profesora de arte de escuelas, que se había jubilado, a que pusiera taller de arte, así que ella abrió el taller de arte, y Analía tuvo clases de dibujo y de pintura con esta profe. Esto de algún modo le abrió el camino a buscar una escuela secundaria que tuviera que ver con arte, así que estudió en la Escuela de Cerámica, y después estudió un profesorado de artesanal y técnica que se llama tecnología, lo que le habilitó a dar clases de cerámica y plástica en colegios, ¿no? Ella siempre tuvo su propio taller,
Y poco a poco, cuando abrió el taller, empezaron a ir muchos hijos de actores que le pedían trabajos de escenografía, ¿no? Trabajos con, bueno, justamente los fondos, todo lo que es escenografía, por lo general, tiene mucho que ver con el mundo de lo textil, y también de la producción de objetos, ¿no? Y ella se va a convertir en escenógrafa de ese modo, tanto así que termina trabajando en Canal 13, a raíz de que una escenógrafa renuncia a un programa que era en vivo, era diario encima, y ella, bueno, va a contar que se fue como su gran aprendiz, que fue como hacer la carrera toda junta en un solo momento, ese trabajo que tuvo en Canal 13, donde va a realizar justamente escenografías, ¿no? Va a trabajar un tiempo con publicidad, y otro tiempo, finalmente va a decidir trabajar con teatro independiente, que es como el trabajo por el cual yo la terminé conociendo, y quedé impactada, ¿no? Y bueno, y se va a conectar con la parte textil, ¿no? Para su obra, a raíz de una inquietud de una alumna que le pregunta cómo utilizar el fieltro, y bueno, ella investiga bastante a fondo, y termina encendiéndose algo, ¿no? Estas obras que ustedes ven acá son lanas, ¿no? Lo que trabaja para hacer estas casas con jardín, como dice ella. Y en su obra personal, ella va a trabajar a raíz de lo que es la naturaleza, ¿no? Como pueden ver, como veían recién, justamente son espacios que nos remiten a la naturaleza. Le va a interesar mucho el tema del color. Yo lo que veo acá es algo muy orgánico, ¿no? Como algo blandito que tiene que ver con algo suavecito, con algo orgánico, suave, ¿no? Y de alguna manera, lo que le interesa también es, además de lo material, por supuesto del material, es el tema del color, ¿no? Acá me encantó una frase que ella puso en su Instagram, que dice: una piedra puede ser muchas veces un estorbo, y otras, en cambio, el elemento necesario para empezar a construir. Me encantaron estas piedras, son piedras rellenas y blandas, y acá están como en su contexto natural, ¿no? En la naturaleza, que es lo que a Analía le interesa trabajar. Es como que el eje de su obra personal tiene que ver con esto, con el color, con la materia y con la naturaleza. Y esto también lo tomé de su Instagram porque me encantó, es una cita a Ray Bradbury en Fahrenheit 451, que es una obra espectacular, y dice: cuando muere, todo el mundo debe dejar algo detrás, decía mi abuelo. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada, un par de zapatos. O un jardín plantado, algo que tu mano tocara de un modo especial, de modo que tu alma tenga algún sitio donde ir cuando tú mueras. Y cuando la gente mire ese árbol, o esa flor que plantaste, tú estarás allí. No importa lo que hagas, decía, en tanto que cambies algo respecto a cómo era antes de tocarlo, convirtiéndolo en algo que sea como tú después de que separes de ellos sus manos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber estado allí. El jardinero estará allí para siempre. Estos jardines que ella arma, que además me encanta la cita porque también alude al tacto, ¿no? Yo veo esto y realmente me atrapa mucho, me da muchas ganas de tocarlo, ¿no? Ahora en este momento ella está exponiendo en la Casona de los Olivera un jardín colgante, que está hecho como con lanitas, y que realmente dan ganas de tocarlo, ¿no? Pero con estos que son como si fueran alfombras, me dan ganas de acostarme ahí, me parece suave, me parece muy lindo lo que ella hace. Y le pregunté por su forma de trabajar, si es que trabajaba con una idea previa, ¿no? Con un boceto, con algo antes de ponerse a coser o a tejer, y me dijo: no trabajo a partir de una idea previa, va saliendo. Hay una deriva, una idea que da vueltas y que aparece muchas veces a medida que la obra crece. Me gusta mucho jugar con los materiales. Eso es lo que más me entusiasma. Y esto forma parte, como les decía, de la otra vertiente que ella tiene, que ella siempre dice que necesita tener proyectos que aborden lo social, y que eso nutre su obra personal,
Y esto es el proyecto Dora Morgen, donde ella va de lo singular a lo colectivo, ¿no? Trabajando con diferentes tipos, con diferentes mujeres, ¿no? No es porque necesariamente sea un colectivo de arte, sino porque ella propone un trabajo que realicen de a mucha gente, ¿no? Y lo que ella hace en 2016, en estas fotos de arriba, son de la primera marcha con la consigna de Ni Una Menos. Lo que hace es proponer a las mujeres llevar un pañuelo de hombre, tiene que ser un pañuelo blanco de varón, y tejer con lanas rojas o con hilo rojo alguna frase que haya, en la cual haya sentido, ¿no? El peso del patriarcado. Ella dice que lo hace para mostrar las frases que el patriarcado puso en nuestros cuerpos, sin que nos demos cuenta. Usamos pañuelos blancos y los bordamos en rojo para denunciar. El dispositivo registra cada situación y se vuelve colectivo. Bajo el recurso artístico y amoroso, aparece la crueldad con la que crecimos. Y acá sobre el método, sobre la forma de trabajar de Dora Morgen, que me parece increíble, es: ocupamos el espacio público en marchas y manifestaciones en Buenos Aires, Córdoba, Tandil, Bahía Blanca o Mar del Plata, bordando con adolescentes, jóvenes, mujeres y disidencias. Muchas veces, y esto se lo dejo para que lo tengan en cuenta, Dora Morgen manda una convocatoria para reunirse a bordar en cierto punto o en cierto taller o en un lugar determinado, y después estos bordados son cosidos y llevados justamente a espacios, manifestaciones, espacios de la calle, ¿no? Se saca a la calle un sentir o algo que uno tiene muy dentro reprimido, y que si comparte, además de la acción tribal, que es esto del bordado en conjunto, ¿no? Toma otra relevancia y tiene un gran peso, ¿no? Algunas de las consignas son devastadoras, y en ese acto de hacer el círculo para abordar esa conexión, se transforma en algo íntimo, ¿no? Cada mujer se conecta con otra desde un lugar donde se comprenden unas a otras, ¿no? Me parece impactante, este proyecto me parece realmente increíble. Pueden también seguir por Instagram a Dora Morgen. Y eso es lo que les contaba, ¿no? Ahora ya está exponiendo este hermoso jardín colgante, ahí está como trabajando en eso, en unas intervenciones en la Galería de la Casona de los Olivera, y va a estar hasta el 10 de julio, así que sería muy lindo que puedan participar, ir a verlo. Y ahí en 12 de mayo va a inaugurar una muestra junto a Mercedes Fidanza en Casa Boni, que es un espacio acá en Caballito. Así que estén preparados, a la Casona de los Olivera ya pueden ir a disfrutar de estas intervenciones que tienen que ver justamente con los procesos de la naturaleza. Y de nuevo, el bordado, el tejido, el coser, el arte textil como proceso natural, ¿no? Como respeto de los procesos. Me parece que ese es como por ahí lo que aúna todas estas versiones que fuimos encontrando, ¿no? Tratar de respetar junto con el material el proceso, que tiene mucho que ver, o un gran paralelismo con la naturaleza. Y cómo también esta herramienta puede transformarse en algo donde pueden aparecer los pareceres políticos y las denuncias sociales y culturales propias de nuestra época, ¿no? Me parece una herramienta poderosa que el arte pudo tomar, y hay muchos artistas textiles para ver que realizan realmente trabajos impactantes. Algunos son inmersivos, como el trabajo, por ejemplo, de Ernesto Neto, si quieren seguir mirando, es un tablacilleño impresionante, o unas grandes figuras trabajadas para cada lugar específico, como son las de Joana Vasconcelos, que es portuguesa. Hay mucho para ver, así que sigan mirando. Nosotros conocimos, por ejemplo, a Mónica Millán en el encuentro sobre artistas que dibujan, pero su obra textil también es bellísima, y tiene mucho que ver con esto de recoger un saber antiguo y explorarlo en el lugar, ¿no? Ella lo hace con los tejedores de Aopoí en Paraguay, y después lo va a trabajar en su propia obra. Así que bueno,
todo esto que sirva para nutrir una nueva forma de ver el arte contemporáneo, que no solo es tratar de innovar desde el tema, sino también tomar saberes de otras épocas para denunciar, para manifestar problemáticas actuales. Y voy a cerrar con algo que le pedí a Analía, que es que me contara qué era para ella el arte, y me dijo: el arte es mi canal de expresión. Creo que no podría ser otra cosa. Es mi medio de comunicación, es mi discurso, es mi manera de vivir, es mi estar en el mundo. De alguna manera me siento muy conectada con esta versión, siento que todos tenemos la posibilidad de tener una forma de ser en el mundo a través del arte, así sea observándolo y experimentándolo. Así que les voy a pedir a quienes te vean este video que después me cuenten qué les pasó con todo lo que vieron, si conocían a los artistas, y cómo les impactó esto de reconocer algo tan familiar, ¿no?, para nosotros como es el tema de coser, bordar y tejer en su propia vivencia. Así que bueno, los espero la próxima, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y nos vemos.